Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir hablando de medidas de tendencia central con una metodología propuesta para la adquisición del concepto de media o promedio como primer medida de tendencia central, como conceptos propios del módulo de estadística para formarnos como científicos de datos. Entonces, la metodología sobre la media como estadístico importante para el científico de datos estará el primero explorar algunos presaberes entre listas, tuplas, tipos de datos y accesos a los mismos. Eh, Ese ya lo hemos hecho en videos previos, entonces esta vez no te voy a cansar como con eso, de cómo creamos listas, que es cuando separamos los datos por coma y delimitamos con corchetes, cómo creamos tuplas, que es cuando delimitamos con paréntesis y separamos también con comas. Tipos de datos como tipo INT o integer o enteros o tipo float, o también podemos en estas listas y tuplas albergar cadenas de caracteres o tipo STR, pero para ellos no está asociado calcular la media. Y el acceso a los datos, que es con notación de corchetes. Vamos después a definir una función de usuario que calcule la media de un conjunto de datos, luego determinar la media con NumPy, luego determinarla con SciPy, luego con el módulo Statistic, luego realizar la tarea de fijación de conceptos y adquisición de habilidades propuesta por la investigadora Janis de nuestro equipo de trabajo, que nos dice que trabajemos como ejemplo el dataset de flores de iris, y para la evaluación trabajaremos el dataset de Housing del capítulo 2 de Aurelien Enguerón de su libro Manos a la obra al Machine Learning, Hands-on Machine Learning with Keras and TensorFlow. Y hacemos una autoevaluación en la que el estudiante mire si efectivamente ha adquirido todos estos conceptos y habilidades, conceptos como los de listas, tuplas, media, como media de tendencia central, y, eh, y si adquirió la habilidad de calcularla y de hacer interpretaciones de ella. Entonces no solamente vamos a determinar la media, sino a interpretarla. A interpretarla en todos los casos. Luego, entonces, bueno, esos elementos previos a la creación de listas ya lo hicimos en el video previo, en esta lista de reproducción y la forma de acceder a los datos. La creación de tuples y el acceso a las tuples, que también es con notación de corchetes. Y ahora vamos cómo creamos una función de usuario que calcule la media, para que eso nos ayude como a interiorizar la definición de media. Entonces, en definitiva, creo que aquí abajo debemos de por qué es que vamos a ver funciones incorporadas, porque queremos con esas funciones incorporadas definir la media. Definición, calcular la media a partir de la definición. Definición de media o promedio de una cantidad de datos cuantitativa continua. Cuantitativa, bueno, discreta o continua. Discreta o continua, porque podemos calcular también la media de edades, y las edades son medidas discretas, cuantitativa discreta, y la altura de las personas es un ejemplo de medida cuantitativa continua. Miremos entonces esa definición de media, pues la hacemos formal. ¿Quién es la media? Un número real denotado con X barra. Aquí lo denotamos en LaTeX delimitando con doble signo de dólar para que la fórmula nos quede centrada. Y escribimos vart para que me quede una barra. Delimitamos con llaves a X para que me quede barras X y quede así todo bonito. Control más para que lo veamos con más tamaño. Control más aún para que lo veamos con mayor tamaño. Luego le damos doble clic y seguimos. Bueno, pues esa media se calcula como una fracción. Entonces frac de la suma, en la que el numerador es la suma de todos los datos X o Y en una estructura de datos sobre el tamaño de la muestra, donde n va a ser el tamaño de la muestra.
Entonces aquí ya tenemos la definición de media muestral y vamos a utilizar las funciones incorporadas que hagan eso, sumar los datos y luego dividir por el tamaño de los datos para calcular la media. Entonces para eso exploramos la función sum de Python, que aunque si tenemos un conjunto de edades, por ejemplo las edades, veamos estas edades que tenemos ya previamente guardadas, estas tres edades como números int, pues tenemos una función sum que actuando sobre las edades me da la suma de las mismas. En este caso me da 135 años, que es la edad que suma la de mi hijo, yo y la de mi madre. Sumamos 135 años. Y otra función que calcule la longitud, len, de esas edades. Me da 3, es decir, tenemos 3 edades y una suma de edades de 135. Por lo tanto, el promedio de las edades, por lo tanto, el promedio media de las edades va a ser esa suma que hicimos ahorita, la suma de las edades dividido la longitud, la función se llama len, de esas edades. Entonces utilizamos la función y así calculamos la media y le decimos, bueno, y deme esa edad promedio. Pues simplemente escribimos media y nos dice que es de 45 años el promedio de edades entre mi hijo, mi madre y yo. 45 años de edad en promedio. Y así uno puede crear en Python una función que se llama calcula la media. Entonces podemos llamarla así. Vamos a ver una función calcula la media, borremos esta, entonces dámosle aquí. Bueno, para hacer eso siempre tomamos la sentencia def, crear una función de usuario, le damos calcula media, le damos nombre a la función. El nombre que le damos a la función generalmente es según lo que ella hace. En este caso quiero ser muy explícito y ponerla calcula media, y le entran unos datos en una estructura de datos que puede ser una lista, una tupla, un array de NumPy, un data frame que veremos más luego, es decir, diferentes estructuras de datos que admite esta función. Y cuando estén esos datos, pues lo primero que debe hacer es calcular la suma de ellos a través de la función sum incorporada en Python, sum actuando sobre los datos, y luego calcular la longitud de los datos, longitud o el tamaño de los datos, que se hace con la función len actuando sobre los datos, y luego return pues la suma dividido la longitud, en definitiva la media, así lo podemos decir así. Entonces la longitud, y así definimos la función y ahora la corremos. Entonces simplemente coges su nombre, después le quitas los dos puntos, control V, le quitas estos dos puntos, y sobre los datos, ¿a qué datos quieres? Pues queremos la media de las edades que ya teníamos guardada, y nos debe dar el 45 que teníamos antes, y efectivamente nos lo da. Cada vez que le haga divisiones, el resultado nos lo va a dar de tipo float o con decimal. Entonces así definimos una función de usuario que calcula la media. Ahora vamos a calcular la media con la librería NumPy. Entonces para eso, bueno, pues importamos NumPy como NP, como es usual, y por lo regular el objeto insignia de NumPy es el array de NumPy. Entonces con él vamos a hacer unas edades tipo array. ¿Y cómo la vamos a convertir a edades en array? Pues con np.array, la función array, aplicada sobre las edades que tenemos como lista. Y así edades se va a volver un array de NumPy. Así que aquí podemos ver que sí, type actuando sobre edades solito es una lista, pero actuando sobre edades array es un ND array o un objeto insignia de la librería
NumPy, en la que ella es experta. Esa librería es experta en el manejo de vectores y matrices, y los arreglos de datos por lo regular vienen así, como vectores y como matrices, grandes vectores y grandes matrices. Luego que tenemos eso, pues aplicamos la función np.mins y aplicada sobre esas edades como array de NumPy. Edades, aquí le ponemos edades como array de NumPy, y aquí me da otra vez 45 como habíamos visto antes. Así ya hemos calculado con la función mins de NumPy el promedio también. Ahora calculemos ese promedio con la función scipy. Entonces, bueno, pues miramos en la documentación y nos dice, bueno, pues calculate means with scipy, para que nos diga de esa librería cómo podemos calcular la media. Entonces aquí nos dice, bueno, ella también tiene el módulo stats y la función mins. Entonces, bueno, esa lo tomamos acá en nuestra documentación para nuestro cuaderno. Esa documentación, dentro de esta metodología o enseñanza, está precisamente enseñar a buscar esa documentación a través de Google, por ejemplo. Entonces aquí está documentación de la función scipy.stats.mins. Aquí le ponemos 2 puntos, control V, y así ya tenemos una documentación más para nuestro cuaderno, para que ayude a las personas a encontrar esa información con facilidad al ver este cuaderno. Entonces aquí vamos otra vez, aquí calcular con NumPy. Entonces aquí lo trabajamos, aquí vamos a calcular la media con scipy. Lo ponemos como título grandecito, entonces con numeral espacio, y ahora sí importamos import, o podemos hacer esta importación que me gusta mucho, from scipy, y de scipy importamos a stats, el módulo stats, y cuando lo tengamos, bueno, pues aplicamos stats.mins actuando sobre las edades como array de NumPy, y él me da, vamos a ver qué nos da, como uno lo calcula, nos dice scipy.stats no tiene atributo means. Entonces miremos a ver cómo nos dice él. Se llama mean, se escribe mean, así lo hemos escrito, stat.means. Vamos a ponerle aquí scipy.stats .means, y a ver, veremos. Scipy no está definido, el de scipy import stats, vamos a ver, a importarlo por aparte para revisar la importación está perfecto. Entonces apliquémosle stats.means, si dice que no, miremos otra vez la forma de escritura, mean functions. Aquí también nos puede mostrar un ejemplo. Aquí lo está haciendo sobre una lista aplicando means, pero se escribe scipy.means. Entonces él dice no, escribe scipy.means. Entonces escribimos, vamos a ver, escribir means solito, no, entonces scipy.means, scipy.means, y dice que tampoco, scipy no está definido, siendo que ya vamos a importar, vamos a importar entonces scipy de esta manera. Entonces hallemos como import scipy, y ya cuando lo tengamos lo aplicamos y nos dice, bueno, sí, nos da 45, y ahora sí nos da. Entonces como que te funciona mejor si importas scipy sin seudónimo, import scipy de esta manera,
y la aplicas, pero te dice que hay algo que hay que mejorar y es que ya hay una versión de SciPy mucho mejor, es que debemos de actualizarla. Entonces también nos está pidiendo eso, entonces uno decirle, bueno, pues cómo, cómo actualizar, update, update, SciPy with Conda o en Conda, ¿cierto? A través de Conda o a través del prompt de Anaconda, in Conda. Entonces vamos a ver, él nos dice, aquí nos dice la red social Stack Overflow, que podemos hacer, aceptamos los cookies, nos dice Conda, Conda update all, para que actualice todo, y eso podría demorarnos mucho, entonces lo podemos poner a correr en otro cuaderno, por si de pronto se demora mucho en correr todos ellos, control V y shift enter, y ya lo dejamos corriendo, porque para actualizar todo Conda debe ser bastante demorado. Y así ya pues nos hemos ayudado, ya hemos calculado también entonces la media con SciPy y ahora con Statistic. Entonces bueno, pues calculemos título, numeral, espacio, cálculo de la media con el módulo statistics de Python. Entonces para eso pues importamos ese módulo, import statistics. Aquí ya no lo importó, y cuando lo importas ya le dices bueno, pues statistics punto means aplicada a las edades como array, entonces ese era guión bajo array, cierto, el array de NumPy, y nos da la misma media, pero ya nos da como un int. Entonces Statistic es un módulo bastante curioso, porque al entregarnos la media no nos lo entrega como punto float, sino como punto int. Podemos corroborarlo con la función type aplicada pues sobre todo esto, y así hemos cumplido parte de la metodología. Nos dice que efectivamente es un int32, así nos los da statistic. Y ahora dentro de nuestra metodología estaba, bueno, y pues dentro de la metodología está aquí el que hagamos las tareas, y aquí donde viene también una excelente investigadora de nuestro equipo que se llama Janis, que nos dice que bueno, una de las tareas que te proponemos para fijar conceptos vistos y adquisición de habilidades alrededor de la media en este caso, es que importes el dataset de flores de iris y determines el promedio, aquí está el promedio media por cada atributo, y luego determina la media o promedio de los 4 atributos por especie. Entonces vamos a hacer eso. Entonces solución de la tarea, pues para eso tomamos from skiller.datasets, import a load iris, que es la función que nos va a permitir, aquí está, es import, que nos va a permitir obtener los datos del dataset de flores de iris creado por Fisher. Entonces aquí vamos a crear la variable iris con el operador de asignación igual, y luego llamando la función load iris, y para que nos dé todo eso como como un data frame, en la estructura de datos data frame, no, mejor como arreglo de NumPy. Entonces as frame en false, para que nos entregue todos los datos como array de NumPy, porque hemos practicado todo como array de NumPy por ahora en esa estructura de datos. Entonces después de tener esos datos, uno le puede decir, bueno, y dame las claves con las que puedo utilizar, las keys con las que puedo acceder a la información. Me dice, esas claves son data, target,
frame, target frame, describe, feature names, field names y data model. Esas son las claves. Entonces, para nuestros datos, los atributos de las flores son, esta es la clave. Y para las etiquetas, este es el target. Entonces, bueno, pues, pues aquí vamos entonces, dentro de los datos, vamos a llamarlos X. X sean entonces iris.data, y con eso ya podemos acceder a los datos, y así ya creo la variable X de los datos como usualmente se denotan, y la variable Y con las etiquetas con iris.target, target u objetivo, y ya con eso tenemos X y Y como las etiquetas que nos indican qué flor es, y X como los datos que son las longitud y ancho de sépalo y la longitud y ancho de pétalo. Por lo tanto, esa X, recordemos que con Shape podemos ver que es un arreglo de 4 columnas, 4 atributos. Como en la primera parte de la tarea, entonces los atributos vienen por las columnas, entonces tú le dices que calcule la media por columnas, con np.mins por columnas, y le dices, bueno, pues al arreglo X, axis igual 0, para que calcule media por columnas. Esa es para calcular media por columnas, es decir, que hemos utilizado de la función mins de NumPy algo más, el parámetro axis, que nos permite escoger a lo largo del arreglo que tiene 150 filas, 4 columnas, pues a lo largo de filas o de qué filas o de qué columnas voy a calcular la media. En este caso, con 0 estoy indicándole que por columnas. Así, por eso, si hay 4 columnas, nos va a entregar 4 medias. Entonces aquí miremos que sí, mire que nos entrega 4 medias, y diciéndonos 5.84 es la media de la longitud del sépalo de todas las flores de iris de este dataset, 3.05 es la media del ancho del sépalo, 3.75 es la longitud del pétalo y el promedio de longitud de pétalo, y 1.19 es el promedio de ancho del pétalo. Entonces así tenemos esas interpretaciones. Es así, podemos acá pues lo ponemos los dos en interpretaciones, que eso es lo importante también en estadística, y es de una importancia increíble de que los datos que obtienes, los estadísticos que obtienes, los interpretes, y con ellos, y que a partir de esa interpretación tomes decisiones. Entonces, bueno, pues la media de las longitudes de sépalo en este dataset de flores de iris es 5.84. Bueno, la segunda interpretación, 2 puntos. Pues que la media de los anchos es 3.05. Entonces aquí copiamos para no tener que escribir más, control C, control V. La medida de las longitudes no, ya es de los anchos de sépalo de las flores en este dataset de flores de iris es de 3.05, 6.057, 3.057, y así para las demás, hacer lo mismo para esta y para esta, pero ya eso son el largo, el promedio de los largos o longitudes de los pétalos, y los anchos y el promedio de los anchos. Así escribes todas las interpretaciones para que nos quede eso de y cómo se calcula, pues con NumPy y con el parámetro axis para decirle que por columnas, y si le dices que por fila, o sea con el axis 1, él te va a calcular es promedio por filas
y así vas a tener promedios de las medidas de los 4 atributos por instancia. Entonces, de cada flor, el promedio de esos 4 atributos medidos. Entonces, así, él nos va a entregar 150 promedios, en definitiva. Los puedes corroborar con len de todo esto y te va a decir que es 150. Es decir, calculó 150 promedios, porque hay 150 flores. Y para cada una de esas flores les midió los 4 atributos. Por eso tenemos efectivamente esos 150 promedios. Pero lo que nos interesa mucho más o tiene mayor significado es a lo largo de las columnas. Así ya tendríamos solamente 4 promedios. 4 promedios para tener 4 promedios por atributo. Luego en la evaluación, siguiendo la idea de la investigadora Janis, pues él dice: importemos el dataset de Housing del capítulo 2 de Guerón y determinar la media de cada una de las variables cuantitativas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a poner nuestros referentes, cómo es que uno obtiene el dataset Housing. Entonces, una manera de hacerlo que Guerón hace muy fácil es: usted se va acá a Guerón, nos vamos a ir, una manera de hacerlo es https a Guerón, de Aurelian Guerón, bueno, pero en realidad primero github de la red social .com / Guerón, de Aurelian Guerón, y así ya vas a llegar a su cuenta pública. Y después te vas a Hanon Machine Learning 3 y te vas, por ejemplo, me gusta, bueno, el del segundo capítulo, si quieres, al del segundo capítulo, vas al dataset y te dice cómo puedes importarlo. Una manera, hay varias maneras. Aquí dice get the data. Entonces aquí le dice, bueno, pues haga todo esto y así obtendrá los datos. Entonces, bueno, pues tomemos el dataset que él nos da y lo ponemos en nuestro cuaderno sobre la media. Entonces, bueno, pues aquí ponemos nuestro promedio sobre la media. En la evaluación, bueno, pues solución, ¿cierto? Entonces aquí le ponemos solución de la evaluación en este proceso. En este proceso nosotros contemplamos este proceso de aprendizaje para hacer data science o científico de datos, que uno debe de hacer tareas y también hacer evaluación. Bueno, pues entonces copiamos ese y corremos el código que él nos entrega y dice, bueno, pero el módulo pandas no tiene atributos reads-csv. Miremos a ver. Entonces aquí pandas aspd pandas.pd.reads-csv. Vamos a ver, él dice que el módulo pandas has no attribute read-csv, pero en verdad el módulo pandas sí tiene esa función incorporada, pd.reads-csv. Vamos a ver qué será lo que nos está aquí otorgando como problemas. En este caso, vamos a ver attribute, vamos a ver si revisamos el código, a ver qué podría ser. Revisar su indentación, después de definir una función load housing data, dejar 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Después importó, bueno, utilizó la clase path del módulo pathlib de Python y luego utilizó un ciclo condicional y utilizó la operación de negación y 4 espacios para identar después de crear un ciclo sí, 2, 3, 4. Entonces está bien. Aquí utilizó with as housing ball y read, parece que estuviera bien todo. 1, 2, 3, 4, está bien, la indentación está bien. pd.reads-csv sobre el path dataset housing.csv.
Vamos a ver por qué será que no quiere funcionar. Vamos a correrlo de nuevo, a ver qué tal. Porque no veo, porque no quiere cargar, siendo que efectivamente el módulo pandas si tiene atributo real_csv. ¿Por qué no lo está corriendo? Vamos a correrlo aparte. A ver, miremos a ver si import pandas as pd. Vamos a ver si lo trajo, y ahora pd.read_csv, la función read para leer archivos csv, y vamos a copiar el csv, el dataset de housing, que también yo lo tengo en mi computador, a ver si lo podemos resolver el problema por ese caso. Nos vamos a didáctica y ciencia de datos, a los datasets, y nos vamos al de vivienda. Entonces el de vivienda, aquí está el de housing CSV. Entonces ese lo vamos a coger, control C, y lo ponemos, por ejemplo, en donde estamos trabajando, que es en la propuesta, la unidad didáctica sobre el módulo de estadística. En cuanto a estadística descriptiva, las medidas de tendencia central, aquí estamos en el cuaderno de media, en el que estamos conceptualizando sobre la media. Lo ponemos ahí, y ahora, él se llama, entonces recordemos que se llama housing con minúscula, .csv, entonces así lo debemos llamar. Entonces se llama housing, es decir, vivienda, housing.csv. Y él nos dice, bueno, el módulo Panda no tiene atributos read_csv, nos sigue diciendo lo mismo. Vamos a ver qué será, ¿por qué? Porque es que pd.read, sí, vamos a decir que sí, bueno, aquí sí, porque está actualizando Conda, read_csv, vamos a darle otra vez a ver, dice que todavía no, read_csv, porque no estará funcionando, será porque estoy actualizando. No, aquí ya actualizó todo. Vamos a ver si corremos de nuevo. Vamos a kernel, resetear nuestro kernel. Luego que lo resetemos, importamos pandas otra vez. Se está demorando un ratico, ya lo trajo. Ahora corremos de nuevo, y ahora sí, era porque estaba actualizando Conda. Entonces ahora sí nos trajo el dataset, y él, para calcular promedios, lo puedes hacer de muchas maneras. Hay una muy facilita, y es con el método describe. Entonces sobre este data frame, bueno, pues le aplicas el método describe, y él te va a traer de cada atributo, de cada variable numérica continua o discreta, nos va a traer la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo, y 3/4 alrededor de cada uno de esos atributos. Así vamos a tener, por ejemplo, de la edad promedio de las viviendas, vamos a tener una edad promedio de 28.63 años. Así escribimos que la edad promedio de vivienda en todos esos distritos es la edad promedio de las casas en los 20.640 distritos o instancias es de 28.63. En el campo lo ponemos en lenguaje LaTeX, es decir, delimitado con porcentaje 28.63. Y así ya tenemos la interpretación, y podemos volver a correr a ver si de pronto el de Guerón también nos funciona, el código de Guerón. Ahora que ya hemos reseteado, ahora sí funciona perfectamente también. Démosle otra línea acá, y aquí llamamos a la función housing, y con eso él nos trae otra vez el data frame. Entonces así lo puedes hacer de esa manera. Y ya si quieres calcularlo de otra manera, pues bueno, te seguiremos en este curso guiando. Entonces, que con esta evaluación queremos decirte que cuando tengas un data frame, es decir, es una tabla de datos así,
con punto values puedes convertirlo en un array de NumPy y así perderás las claves y mire que primera, segunda, tercera, cuarta serán las rooms, bueno, las edades es 0, 1, 2, será la tercera columna, la índice 2. Entonces después le dices, bueno, y punto values para que se vuelva un array de NumPy de datos, un X. Aquí ya te lo volvió en X. Y luego que devuelva X le dices, dame, entonces con acceder a ella con notación de corchetes, dos puntos, todas las filas, coma, la tercera columna, es decir, la índice 2, y él te muestra la tercera columna, que eran las edades, y luego le aplicas .mins como método, y él te da el 28 como teníamos antes. Entonces así ves cómo también podemos calcular con un método el promedio de un array de NumPy. ¿Cómo se obtiene ese array de NumPy? Con el atributo values actuando sobre un data frames, que lo hablaremos mucho después en posteriores clases. Y ahora sí, las reflexiones derivadas de la relación de las tareas, las reflexiones que se buscan en este aprendizaje es que los datos vienen arreglados como matrices que para los americanos se llaman arrays de NumPy. Entonces los datos generalmente vienen con estructura de datos o contenidos en una estructura de datos llamada contenidos en una estructura de datos llamada NB array de NumPy, es decir, vienen como matrices, es decir, vienen como grandes matrices. Y es por eso que el parámetro axis cobra mucho valor, y es por esto que el parámetro axis de la función mins np.mins cobra mucho valor, cobra mucho valor, porque así ya en una regla total yo puedo pedir promedios de columnas o promedios de filas. Esas son las grandes ventajas. Hacemos la reflexión, aquí están los referentes. Esos referentes entonces tenemos que incluir a Guerón, que nos dio este código y que nos dice, bueno, de ese dataset de housing, donde también una forma alternativa para obtenerlo. Entonces, sobre la obtención del dataset de housing. Bueno, entonces ese dataset que también es muy importante en ciencia de datos, muy didáctico para hacernos científicos de datos. No olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo. Les aseguramos que tenemos una estructura, una secuencia de enseñanza alrededor de la ciencia de datos que te puede llevar a convertir en un científico de datos. La hemos pensado en un equipo investigador bastante grande de la Universidad de Antioquia y la seguimos mejorando cada día gracias a sus comentarios y a sus suscripciones cada día. Muchas gracias. Dios los bendiga.